Bienvenidos a un episodio más de Raíces Sensoriales. En esta ocasión, vean mi sonrisa, estoy fascinado con el platillo que vamos a estar degustando, probando, comiendo, que es el pozole. Quienes han seguido un poquito las raíces, bueno, saben que siempre por ahí menciono pozole, porque es algo que traigo en la sangre, en las venas. Y bueno, vamos a estar compartiendo un poquito de la historia. Raúl ya nos va a orientar para ver si efectivamente venía de Xoloscuincles o de perdedores en la victoria y ahí cómo ha evolucionado, pero bueno, no se espanten. Actualmente ya no es bueno, teóricamente no es de perro ni de humano. Hay cerdo, hay res, hay pollo y hasta ahí. Los demás ya son otras cosas que no quisiera yo entrar en problemas, pero hay otras cosas como con setas y demás, ¿no? Pero bueno, le damos en esta ocasión la bienvenida una vez más a Viviana Escamilla. Viviana, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Y por supuesto, nuestra invitada de honor, la chef Michi Yuriko, que bueno, le podemos llamar Yuri. Sí, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Iván y bienvenida. Viviana. Sí, así es. Gracias. Pues gracias por acompañarnos otra vez a estas emisiones de Raíces Sensoriales. La intención es conocer acerca del platillo, además de las sensaciones que nos provoca este tipo de productos, este tipo de alimentos que son tradicionales en nuestro México. E invitamos más bien el día de hoy a la chef Michi Yuriko. Y Michi, quisiéramos preguntarte ¿quién es la chef Michi Yuriko? Ay, pues antes de la chef, antes de la profesionista, soy Yuriko y soy una amante de la cocina mexicana. Por parte de mi padre, de sus padres, traigo como esta herencia michoacana, pero a la vez campesina y quesera, ¿no? O sea, mi abuelo era campesino y después ganadero, y mi abuela se dedicaba a la elaboración del queso y chongos zamoranos. Y por parte de mi mamá, pues todos han sido súper trabajadores, pero se dedican a la docencia. Okay. Entonces, pues sí, tengo esta dualidad en mi ser. Y pues antes de la profesionista o antes de los estudios, pues sí me declaro un amante de mi país y de su comida. Perfecto, estamos alineados en eso. Sí. Decíamos que se alinean las intenciones. Bienvenida Michi. Qué padre esa profesión de la docencia que permite todo este conocimiento adquirido de generación en generación, transmitirlo, ¿no? A los estudiantes que tienen interés. Y pues aprovechando toda esta experiencia que tienes, queremos preguntarte si nos compartes qué contribución o qué relación hay entre un chef y la alimentación mexicana. Fíjate que es muy curioso cómo la palabra chef, que es cocinero, okay, pues la traen como impregnada con la cuestión francesa total, ¿no? Y por ende el estudio básico es pegado a la línea francesa, pero pues la cocina mexicana, ¿qué, no? O sea, es nuestra identidad, es nuestra base, ¿no? Entonces sí estudiamos una carrera con una base francesa, pero ahí cada quien pues toma lo que quiere y abraza sus raíces como quiere. Y en este caso, pues, habemos muchos cocineros mexicanos que abrazamos nuestra raíz y seguimos estudiando esta parte, ¿no? Y es lo que hacemos, seguir estudiando, compartimos lo que aprendemos y pues le tratamos de dar ese valor a la comida, ¿no? O sea, a la parte ritual, a la parte de compartir, porque es algo que se sigue haciendo. Una forma de conservar nuestra historia es seguirla practicando. Seguir yendo al mercado, seguir escogiendo los jitomates, los chiles, ver de dónde vienen. Y esta es la parte como rica, la parte importante, ¿no? Okay. Y es la parte comunal. Entonces, chef es cocinero. Chef significa cocinero. Y cuando mencionas esta parte de que tiene sus bases francesas, ¿qué es esta base? La técnica... Los cortes, métodos de cocción, técnica, pero pues también hay técnica
originaria, ¿no? Okay. La parte de los tatemados, la parte de la cocción al vapor, el metateado, la nixtamalización, eso es de aquí. Y es seguirlo practicando, es seguirlo haciendo, cómo curamos una olla, una cazuela, un comal de barro, todo eso es de aquí, ¿no? Y seguirlo haciendo, seguirlo practicando, enseñando, pues es mantener viva nuestra identidad, ¿no? Claro que es lo que entiendo como México, ¿no? Es una fusión, porque no es la cocina y ya, y seguimos comiendo tortillas y no, o sea, es esta fusión de estos platillos, justo es un gran ejemplo, donde viene la cultura francesa para la cocción, o lo español para la cura de algunos productos, o chicharrón, exacto, africana, y sale lo mexicano, ¿no? Que eso es como que trasciende, ajá, y eso es muy rico, ¿no? No hay que estar peleados, creo que con nadie, ¿no? En el sentido es que es la influencia africana, o no, es que el chile piquín es mexicano, ¿no? Espérate, bueno, vamos a fusionar y disfrutar, ¿no? Eso creo que es lo padre de la gastronomía mexicana, ¿no? Y entender como toda esta evolución, tanto de la técnica, de las herramientas, porque pues antes no se tenía el barro con esmalte, pues sí. Era un barro bruto. Los molcajetes siguen siendo de piedra volcánica, lamentablemente hoy están fabricando unos de cemento, que al momento de querer molcajetear se te pulveriza todo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, esa es la importancia como de dar a conocer realmente el cuidado, el uso, en dónde lo compras, con quién lo compras, no regatees, porque la persona que lo sigue haciendo, pues lleva todo un proceso, ¿no? Y bueno, ahí es donde creo yo que es nuestra labor como cocineros, como chefs, como jefes de cocina, decir qué es lo que podemos seguir ocupando y haciendo para pues hacerle un bien a nuestro país, ¿no? Y en esa parte de la cultura mexicana, es que, ¿cómo contribuye o cómo puede sumarse un chef, ¿no? Que con estos antecedentes tal vez franceses que entiendo que se van flexionando o se van fusionando con nuestros intereses mexicanos, pero ¿cómo entra un chef en la cultura mexicana donde la sopa de la abuela es la sopa de la abuela, ¿no? O el platillo que hace mi mamá está posicionado o es, pues sí, con ese valor que se tiene. ¿Cómo entra un chef a esta cultura mexicana que es tan familiar y que le da tanto valor a esas manos que están cocinando y que regularmente eran manos femeninas? Hasta hace poco. Tal vez en unos años, no sé si vamos a escuchar, es que la sopa de mi papá o el caldo de mi papá o algo de mi papá, ahorita todavía se sigue escuchando de la abuela, de la madre, de la tía, ¿no? ¿Cómo entra el chef a esa cultura mexicana? Pues es ese retorno a las raíces. Creo que de primera mano tendríamos... Realmente la profesión sí tiende mucho a tener un ego muy elevado, ¿no? Uh-huh. Y pues es darnos cuenta que no vamos a ir a enseñarle a los franceses a hacer cocina francesa, no vamos a ir con los españoles a decirles cómo va una paella, ¿no? Vamos a ir a enseñar lo nuestro y es regresarte a tus raíces, es abrazar la cuna, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que mi abuela hacía esto, mi mamá hacía esto, pues me acerco y pregunto y veo y observo y por qué, ¿no? ¿Por qué sus técnicas? ¿Por qué le pegaban a la olla de los tamales? ¿O por qué? Realmente son muchos porqués y es aterrizarnos y regresar otra vez a esta raíz, ¿no? A la cuna y de ahí poderla trabajar y es mucho trabajo interno también, ¿no? Porque como les menciono, sí hay un ego bastante crecido y es aterrizarnos y es una introspección bastante fuerte la que nos llevamos. Entonces son pocos los que lo han hecho, pero lo han hecho bien, ¿no? O sea, por ahí veo algunos colegas que están en otros países haciendo cocina mexicana, ¿no? En Francia, los veo, un amigo está en Suecia, otro es en Alemania y así varios, pero están trabajando esta parte de la cocina mexicana con sus técnicas, con sus saberes, sabores y demás, ¿no? Y esa es la parte emocionante, ¿no? O sea, como darnos cuenta que nosotros no vamos a ir a enseñar estas técnicas francesas a Francia,
Claro. ¿no? Nos van a dar una patada, nos van a decir, no, pero tú qué, ¿no? Y pues es básicamente esto. Y es bien importante como muchas veces cuando entran a la universidad, pues piensan que sí, efectivamente todo es en brunoise, todo es en chiffonade, todo es con esta técnica, ¿no? Totalmente francesa. Pero cuando vas a hacer cocina mexicana es sentirla. Y cuando doy esta clase de cocina mexicana, de introducción a la cocina mexicana, sí les digo, yo quiero que aprendan a pensar, a cocinar y empiecen a oler lo que ustedes van a degustar, lo que van a dar, ¿no? Y desde cómo hacemos una tortilla o cómo hacemos un tlacoyo, el por qué los tlacoyos van chiquitos, ¿no? Porque todas estas preparaciones que se hacían con la mano tenían una simbología con el corazón. Te lo doy de corazón, ¿no? Entonces tiene una representación, una interpretación muchísimo más profunda de lo que se cree, la verdad. Claro. Entonces, pues bueno, yo esto la verdad lo aprendí en antropología con algunas doctoras, con la doctora Laura Corona, Catherine Good, ¿no? Fueron mis maestras, Yuri de Gortari y Edmundo, o sea, quienes te enseñan a abrazar realmente tu raíz, ¿no? A darte cuenta que todo aquello que alguna vez aborreciste o hiciste ahí una cara, una mueca, ¿no? Claro. De desagrado, pues es lo que puede trascender en ti. Entonces, pues bueno, no sé si contesté tu pregunta sí. o me debrayé. Sí, porque de hecho, perdón, Vivi, en este sentido yo recuerdo cuando era momento de hacer pozoles, ¿no? O sea, era mi abuela pedía los ingredientes, mi papá y mi mamá iban a buscarlos, ¿no? Entonces, desde un día antes, en la noche, mi abuela empezaba a cocer el grano. Entonces era como esa tradición de ya me toca a limpiar, exacto, la cabeza de cerdo, todo, bueno, tráete el maíz, el cacahuacintle en particular, porque los otros, no, decía mi abuela, es que no sabe igual, ¿no? Y en la olla, porque era una olla, éramos una familia grande, era una olla de 20 litros por lo menos. Entonces sí, hay trucos, ¿no? No, pues mira, para que quede espesito tienes que hacerle esta forma o pone un plato abajo para que no se pegue el grano en la olla, etcétera. Como que todo ese proceso, como dice Vivi, cuando llega a un restaurante o a un lugar ya más popular, híjole, se extraña ese momento, ¿no? Ok, sí llego y ya como, pero oler, llegas a tu casa y huele a cerdo, bueno, a cerdo cocido, huele el orégano, huelen los chiles, porque estás estornudando, y de repente hay una tostada y, oye, puedo probar un poco y pruebas y empiezas ese camino emocional para que ya estás salivando. Bueno, ahorita ya estoy salivando, pero el plato del pozole, o sea, todo ese proceso es complicado transmitirlo al final de cuentas, ¿no? Cuando llega alguien a sentarse a comer el plato del pozole. ¿Tú crees que ahorita todo este tiempo que se invierte ya no se comunica y se pierde o no? Yo creo que sí se ha perdido en la velocidad que tienen las ciudades, en la rapidez con la que estamos viviendo, se dejan de lado muchas cosas muy importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, toda esta ritualidad. Se hace una fiesta previa a tamales, a pozole, ¿no? Entonces pierdes esta conectividad porque tienes que hacerlo rápido, ¿no? Entonces dejas de nixtamalizar tu maíz porque ya tienes que comprar la bolsa. Hay quienes lo hacen en olla express, hay quienes tienen ollas de presión de mayor capacidad, ¿no? Estos restaurantes de cadena que el pozole te sabe igual, ¿no? Sea de mañana, tarde, noche, y la parte mágica de cuando hacían el pozole en una casa, ¿no? Con toda la familia, que el recalentado sabía mejor, ¿no? Sí. El segundo plato, bueno, de la segunda tanda, sabía. ¿Cuánto duraban los 20 litros, Iván? Nos duraban como 3, 4 días. Y al final... Tenía mejor sabor, la verdad. Y al final, en el último día, tenía que cocinar más caldo, porque el grano va absorbiendo, entre que se hierve y demás, entonces cocina más caldo y lo complementaba. Entonces ya mi mamá sabía como la proporción, ¿no? Vamos a comprar, pero este pedazo de carne lo voy a guardar para el final.
Y pues sí, teníamos una comida de pozole, que era 3 momentos tradicionales en mi casa. Mi cumpleaños, por supuesto, mi mamá me hacía mi pozole en mi cumpleaños, en septiembre, y en muchas ocasiones en Año Nuevo. Era cuando más lo cocinaba. Entonces era esta fiesta, la fiesta de vamos a compartirlo. Y de repente mi abuela era, no, sí, vamos otra vez en otro momento, y ya se empezó a ser más constante porque ya encontraba las bolsas de grano nixtamalizado, de cacao simple. Entonces ya... ¿Sabía igual? Es que es una receta, es una mezcla que implica pozole blanco, estilo guerrero, pero tomaron de Jalisco los chiles y entonces es una mezcla única. No lo encuentro, no he encontrado y desafortunadamente, y es un grave error, cuando me dijo mi mamá la receta, ajá, sí. No la notaste. Qué barbaridad. No, Pero, las recetas se documentan, por favor. pero hay 2 personas. Hay que sentarse con quien cocina y documentar esas recetas. Si quieren, quien tiene dominio de esas recetas, que las guarde hasta que ustedes consideren, pero las recetas se documentan. Bueno, sí. Bueno, sí, ¿no? Y ya entramos a este tema del pozole, pero justamente hablando de, ya Iván también estaba mencionando que si Guerrero, que si Jalisco, por dónde, ¿qué es un pozole para empezar? Desde el punto de vista de un chef, ¿qué es un pozole? Un pozole es un caldo fortificado que pues está hecho con maíz cacahuacintle, su caldo del hervor, su agua, y pues se va adicionando con cebolla, ajo, hierbas de olor, pimientas, se va sazonando. Solo el grano. Hasta ahorita solo el grano, es como la base. Okay. Ya posteriormente, depende de cada región, se le van agregando cosas. En el norte tenemos el guaquebaque, que es como un tipo pozole, con frijol, con garbanzo, con hoja santa, y bueno, es una fiesta también el plato, es delicioso. Tenemos en Guerrero el pozole verde. Ahí, por ejemplo, en diferentes regiones lo preparan también muy diferente. Va con pepita verde, ¿no? Es un pozole verde como con pepita verde, pero también tiene aguacate, pero también tiene hoja santa, pero ¿no? Tiene la muchosidad. Y hay quien le pone chicharrón, hay quien le pone huevo, quien deja cociendo un huevo en el pozole, y pues bueno, se empieza a consumir a través de un hecho histórico, por ahí cuenta la leyenda, ¿no? Sí. Del abrazo de Acatempa, ¿no? Entonces, de ahí todos los jueves se empieza a consumir el pozole de forma como festiva, y era precisamente porque eran las últimas semanas que se cortaba el maíz. Esta temporada es pues de maíz, es de siembra, todavía se sigue cosechando. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi papá, todavía le quedan 2 semanas de cosecha de maíz, y ya estos últimos granos es cuando se hace fiesta para todos, ¿no? O se comparte para todos. ¿Dijiste jueves? Jueves, pozolero. Por eso es que se quedan los jueves. Exactamente. Pozoleros o 2x1 en algunas cadenas. Sí. Ok. Y, por ejemplo, en Guadalajara, el pozole se come rojo, sí, con chiles, pica, ¿no? Y te dan aparte tus venitas de chile de árbol, porque es una zona en donde también se da mucho chile de árbol, ¿no? Entonces, es como curioso. Tenemos el pozole negro, que el pozole negro, ahí comparten como su historia, tanto Guerrero como Oaxaca, pero también se dice que fue traído de Morelos, ¿no? El pozole negro hay quien lo hace con maíz azul y le agrega el frijol negro, hay quien hace como un recaudo, sí, y se lo agregan para pigmentar su caldito. Entonces, sí tienen como sus recetas muy atesoradas y te vas a ver diferente, ¿no? De acuerdo a la región. No solo a la región, también el estado anímico, con quién te encuentres, con quién compartes la mesa, te va a cambiar el sabor de los alimentos, ¿no? De la bebida, Sí, totalmente, porque cuando hemos ido a comer pozole blanco, sabe rico, pero cuando hay pozole rojo es como esta parte emocional, ¿no? De, ¡ay, qué padre, el pozole rojo! Es fiesta. Y el verde es así como que, ok, como que lo asocio más a pipián, ¿no? En mi caso, entonces como que me cuesta.
El negro fue una sorpresa total. Y como dices, o sea, es hasta interesante o estaría muy padre hacer como esta ruta pozolera, ¿no? Oye, vamos a buscar el pozole, que luego en ocasiones mezclan con pancita o que hacen cosas con mariscos. Con mariscos. Exacto. Sí. Okay. Con pescado. Sí, Pozole con pescado, okay. sí, 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 sí. Y pues sí, o sea, el pozole es un caldo, es un platillo de festividad. O sea, de acuerdo a las narraciones y escritos y códices de Fray Bernardino de Sahagún y de Bernal Díaz del Castillo, pues era un plato ceremonial, era un plato de fiesta, ¿no? Entonces, hay quien dice que se consumía más en el equinoccio de primavera, otros que... Y pues era un platillo para celebrar, para fiesta, claro, ¿no? Y ahorita que tú mencionabas que en tu cumpleaños, que en septiembre, que en Navidad o cosas por el estilo, pues no deja de ser un platillo festivo. Sí. Y es un plato fortificado porque no tienes un platillo antes de ese plato ni después de ese plato. Okay. Es todo. Exacto. Es tu todo, ¿no? Okay. Es tu entrada, tu fuerte y todo. Y tiene como muchos compuestos, ¿no? O sea, yo siempre había comido en platos de este estilo, ¿no? Platos floreados y platos simpáticos. Y en los mercados así son, como que todo el gariboleo. Pero de repente llegan con platos de barro, que dices, no, pues sí, es el plato de barro. O cuando me lo sirven en un plato que no es de este estilo, es así de, o sea, vas a ver, no está mal, vas a ver mal, ¿no? O no está tan rico. Entonces, todo lo que hay alrededor está padre, porque también siempre nos piden cuando llegamos a comer pozole, con todo, y en tu cabeza es, ¿qué es todo? Ajá, ¿no? Tienes que preguntarte. Exacto, sí, sí. Todo. Pero, ¿qué es todo? O sea, ¿qué puede ser todo en el pozole, por ejemplo? ¿No? En mi caso, puede ser nada más chile, orégano, cebolla, rábano. Y por ejemplo, es un plato que realmente el comensal termina, ¿no? Porque pues tú decides si le pones cebolla, si le pones rábano, si le pones orégano, si le pones chile, si le pones piquín nada más, o si le pones una salsa, que por ejemplo en mi casa lo que hacen es una salsa como tipo matcha, que es así grasosa, aceitosa, y es de puro chile de árbol, puro chile de árbol con cacahuate y ajonjolí. Entonces, ya me lo saboreé. Le pones unas gotitas a tu caldo, pero de verdad gotitas, porque pica como no se imaginan. Y poco a poco vas probando y ya tú decides si le pones más, aunque estás sudando, pero tú vas terminando tu plato, ¿no? Es un plato que el comensal termina y decide hasta dónde lo va a finalizar. Es como una obra de arte que concluye el comensal. Y entonces, ¿qué sí tiene que ser la base de ese pozole? Nos quedamos en la parte del grano, del caldo. ¿Hasta dónde llega el chef con ese inicio, con esa propuesta de lo que es, pues, de lo que va a ser el pozole final? Tiene que estar bien sazonado, ¿no? O sea, que sí tenga su cebolla, que sí tenga su ajo, que tenga, ya sea, hay quienes le ponen hierbas de olor, hay quien solo le pone pimienta o laurel, eso es lo importante. Hay quien le pone el caldo de pollo. Justo iba a preguntar por la proteína. Si también es como la base o también es algo que el comensal termina decidiendo. Es algo que el comensal termina decidiendo, ¿no? O sea, hoy en día hay pozole vegano, ¿no? Sí. Vegetariano. Entonces, pues sí, el comensal decide hacerlo de setas, pues no va a llevar ahí caldito de pollo, ni cerdo, ni nada, ¿no? Entonces se respeta tal cual y pues bueno, sí, creo yo que el original es el de cerdo. Sí. De hecho, hay una relación en donde mencionan que la carne humana era muy parecida al cerdo y fue una forma fácil de los conquistadores para transmitirles el consumo del cerdo y cambiarlo por el de los humanos, wow, ¿no? Eso es fuerte. Sí, entonces, pues creo yo que sí, el pozole de cerdo es muy rico y la verdad sí tiene otro sabor, sí te da otro sabor, ¿no? También me gusta el de pollo y el de setas, pero si me pones una comparación entre el de setas y el de cerdo, pues la verdad sí voy por el de cerdo. Sí. Simplemente estoy más acostumbrada al sabor,
¿no? Que también he probado el que tiene mariscos. Y me sabe bien, pero para mí el pozole es... Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate qué interesante porque, ok, es la sopa, este caldo fortificado, especiado, pero de repente ya le estamos poniendo cosas frías, que el aguacate, que la crema, que la lechuga, que la col, el limón, que el rábano. Entonces, tiene que servirse hirviendo, porque si no, ya es así como, ¿no? O sea, como que ya está tibio, pero pues porque ¿qué te tardas en preparar tu plato de pozole? ¿5 minutos? Creo. Qué divertido, entonces, ¿no? Sí, Estarlo sí. preparando. Y cada uno tiene su ritual. Conocí a alguien que primero hace la base de todo esto, de como la mezcla de sus ingredientes, ¿no? Sí. Con lo que va a terminar su pozole. Y ya sobre esto, entonces coloca granos y caldo. Yo creo que no queriendo que se enfríe, Exacto, sí. ¿no? Lo hace a la inversa. Sí, porque era bien complicado o es muy complicado cuando te traen todos los ingredientes. Imagínense ustedes que están en el restaurante o en el mercado pidiendo. Cuando llegan a un mercado, por ejemplo, el mercado de Medellín, en época de decembrina, llegan a la mesa y ya está ahí la lechuga, ya está la cebolla, un plato que tiene chile, orégano, limón. Entonces, quién sabe cuánto tiempo tenga, no se preocupen, así comemos los mexicanos. Pero ya está. Pero cuando van a un restaurante, el mesero o mesera trae todos los ingredientes y es como en dos momentos. Trae la parte de polvos y después ya trae el resto, ¿no? Si trae tostada, porque también faltan las tostadas. Tostadas, si trae chicharrón o todo lo demás son como en dos tiempos. Y todo cabe en una mesa chiquita, ¿no? Bueno, pero ahí empieza ¿me pasas? ¿Y en dónde está él? ¿Y quién tiene él? Joven, faltó ¿no? Sí, es padre, es hasta divertido, mira. O sea, es toda una fiesta. Una convivencia. Ajá. Sí, es realmente un tejido social. La mesa es un tejido social muy importante, Sí. muy fuerte, ¿no? En donde la comida te puede saber deliciosa o puedes tener un muy mal sabor de boca. Claro. Entonces, pues esta parte como de finalizar también los platos la da el entorno de la mesa. ¿Y cómo deciden incluirlo en un menú? Es complicado, o sea, es complicado desde la elaboración hasta tener como disponibles todos los insumos para prepararlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo del chef de cocina para decidir incluir un pozole en el menú? Yo creo que si va de acuerdo a tu restaurante o si va de acuerdo a la temática que estás manejando, o hay quienes lo ponen por temporada. Si les soy honesta, el pozole es un platillo muy noble, al cual sí le tienes una buena ganancia, ¿no? Entonces, por cuestión de costos, ustedes lo pueden ver en los restaurantes de cadena, la cremita tiene un costo por separado. Si deseas, no sé, chicharrón, aguacate, todo tiene un costo adicional, ¿no? Sí. Entonces, ahí depende mucho la temática del restaurante, si va a trabajar platillos de temporada, también si le sale bien a sus cocineros, ¿no? Sí. Porque también hay muchos que dicen, no, es que no me gusta porque no les queda bien o no lo sé preparar, ¿no? O me quita mucho tiempo, no lo hago. O sea, ahí sí depende mucho de la temática, cómo quieran dirigir su carta. Hay quienes tienen menú especial de temporada y eso es importante, ¿no? Reconocerlo. Sí. O solo un día, ¿no? En septiembre solo un día. Justo iba a preguntar por eso, porque hemos estado hablando o se ha puesto sobre la mesa las temporadas, pero ¿cuáles son las temporadas del pozole en México? Septiembre, es un hecho. Sí, cumpleaños. Dije en México. Ok. Yo creo, les soy honesta, yo creo que nos vamos de septiembre a enero, que es la temporada que ya empieza a hacer frío. Septiembre, enero. Sí. Porque necesitas calentarte o también te recuerda las fiestas patrias es una fecha, más bien es una temporada importante, de septiembre a enero. Sí, buen punto. Sí. Súper. Vamos a hacer una pequeña pausa para empezar a
a la servidera y vamos a tener un orden interesante en el pozole. Vamos a probar 3 nada más. Desafortunadamente no podemos, tantito, un plato de estos. Bueno, regresamos, hicimos la primera prueba del pozole, una degustación, y poquito, ya después viene la réplica. Y bueno, hicimos prácticamente el ejercicio, y también si quieres complementar, pues meternos de lleno en la apariencia, olerlo, probarlo, disfrutarlo, evocar memorias o no. Y bueno, pues el resultado es algo interesante, ¿no? No sé, chef, ¿quieres comenzar? Bueno, pues a mí me pareció espectacular el grano porque es un grano pues bastante floreado. En cuanto a sabor, a mí me sabe un poquito salado. Creo yo que sí tenemos que mantener como esta parte de la sal pues un tanto bajita o media para que el comensal sea quien decida cómo quiere de salado su plato, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la textura del grano, me parece buena. O sea, como que sí llevó su hervor necesario para que pueda estar como con esa textura suave, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me pareció este plato. Creo yo que sí tiene un poco de grasa y no quiero pecar en esto, pero si no me equivoco, ha de tener grasa de pollo, ¿no? Con un fondo de ave. Puede ser, sí, no lo desconozco, pero complementando lo de la grasa, es lo que te iba a decir, es una grasa pareja, o sea, no es como la mancha de las mezclas o quizá mezcla de otro pozole o no sé qué, pero luego se ve ahí como muy apelmazada la burbuja de la grasa o los ojos. Aquí sí se ve y probablemente es por, no sabía que puede ser lo del pollo, ¿no? Sí, probablemente son huesos de ave. Puede ser. Sí, coincido en que el grano abrió de una manera muy artística. Es muy bonito el grano, ¿no? De esta muestra de pozole. Es grande. El cacao simple. Sí, es muy grande este grano. Y se mantiene crujiente, no duro. O sea, te permite masticarlo cómodamente y no solo aplastar masa, ¿no? Sí te permite estar como disfrutando de esta textura del grano. Sí, y yo, bueno, la parte del cerdo sí sale también. No tiene carnita, la carnita está acá. Fue puro caldito y el grano. Pero ahora que mencionabas, chef, de todos los ingredientes, es interesante cómo haciendo conciencia y qué peligro, porque el pozole es algo que me encanta y detectar algo que no me guste me va a causar estrés. Pero el ser consciente oye, esta parte del ajo o este especiado que según yo puede ser comino, tomillo, no sé, pero sale y es como el todo, ¿no? O sea, si no está todo, no sabe igual, ¿no? O sea, está padre, vaya. O sea, Qué peligroso eso que mencionas, porque ¿qué pasa si antes de terminar tu pozole haces esta degustación y encuentras algo muy agradable y lo concluyes haciendo como este juego entre ingredientes, o definitivamente buscas los ingredientes para tapar eso desagradable que hayas encontrado, ¿no? Es distinto el pensamiento de ir agregando, ponle muchísimo limón para bajarle lo salado, o ponle limón para tener un toque ácido, en fin, ¿no? Qué peligroso esto de probarlo antes. Que es parte de lo que mucha gente dice que es la cocina mexicana. Ponle de todo para que te sepa nada, ¿no? O sea, como demasiadas cosas, ¿no? Entonces, como que cubres errores y así. Bueno, no es cierto. No creo, pero por ejemplo, en el caso del orégano, se le empezaba a poner a los caldos para evitar el malestar estomacal, ¿no? Ahorita no, o sea, está fresca la carne, está bien el maíz, no habría esa necesidad, pero nos quedamos con esa herencia, ¿no? De gustativa. Y hacerle. Sí. Sí, aparte agarrar el orégano y hacer esto. Sí, porque si te lo dan en ya molido, es como que no sabe igual, ya está viejo, ¿no? Ya no. Sí.
sí es cierto. Mira. Con todo y técnica. ¿Qué le pondrían a este pozole más? O sea, porque tenemos aquí algo de lo que puede ser. No hay mucho ingrediente, pero sí es como lo tradicional, digamos, ¿no? Lo que se van a encontrar en un restaurante. Chicharrón, aguacatito, cebolla, orégano, lechuga, rábano. ¿Qué le pondrían para decir, este pozole blanco debe de ir así? Yo antes les preguntaría, ¿hasta dónde se van a servir el plato? Pensando en todo que van a colocar. O sea, si hay espacio para todo. O sea, el pozole se sirve aproximadamente 3/4. 3/4, ok. Para que tengas ese cuartito de sobra para toda tu ensalada Ajá, ¿no? ok. que va arriba. Entonces, yo lo dejaría 3/4. 3/4, Sí, tal buena cual. sugerencia. Ok, listo. Y pues limón. No, yo no consumo con limón. No me gusta. El limón solamente lo pongo, por ejemplo, en la tostada. Le pongo limón y le pongo sal. Y ese es mi limón. Porque es todo un estilo de comer. Agarras, comes tu granito, porque debe de tener grano, con carne, y después una mordida a la tostada. Y esa combinación, esa explosión de sabor, a mí es como me gusta. Porque si le pongo limón, ya no, como que la grasa ya no sabe igual. Yo sí le pongo un poco de limón, pero por ejemplo, hay algo, me voy a confesar aquí. Me hago tostadas del mismo pozole, o sea, Ok. pero a la tostada le pongo crema y salsa y le pongo un poquito de caldo y granito y ya, ¿no? Pero es como, desde niña lo como así, ¿no? Y veo, por ejemplo, a unas de mis primas que lo que hacen es ponerle aquí la crema, ponerle aquí el queso, yo por separado. Claro, Sí, faltó sí, el sí. queso. ¿No? Sí, y por Sí. ejemplo, a mí me gusta el queso doble crema, Ok. ¿no? Y hay quien le pone queso rallado. A mí no me gusta el queso rallado. Yo nunca lo he comido con queso. Y bueno, ni yo tampoco, tan es así que no está en Sí, la sí, sí. mesa. ¿No? Sí, las tostadas. Bueno, a lo mejor porque vengo de una familia quesera, ¿no? Que hacen queso, sí. Y pues sí, la tostada era tostada raspada, ¿no? De Jalisco. Cierto, sí. La crema, el quesito doble crema, la salsa esta que les mencionaba, que es como oleosa, Sí. y adentro. Definitivamente es muy singular, o sea, muy particular el pozole, y no sé si dentro de la misma familia se consuma igual. No. A pesar de que crecimos con todos los ingredientes sobre la mesa, ¿no? El queso, y de familiar en familiar, que es donde seguramente todos y todas hemos estado aprendiendo a consumir pozole, sí es la misma receta final y este maridaje, porque cada cucharada lleva algo, ¿no? Cada cucharada del pozole también es distinta. Llevará carne, llevará ensalada, llevará verdura, llevará... ¿Cómo lo comes es diferente? Por ejemplo, Pablo, bueno, me voy a atrever a decirlo, pero igual lo puedes decir tú si quieres. Él la tostada la mete al pozole. Ok. Y entonces como que ahí chopeadito. Y bueno, hace la mordida y después de la tostada el pozole. O sea, el orden también es importante, porque no te sabe igual. O sea, eso es lo padre de tener tanta mezcla de ingredientes. Hace ratito decían, pues sí, le pongo limón. Ok, pero a lo mejor voy a ponerle crema y la salsa de que pique, y entonces ya muerdo la tostada y muerdo, bueno, mi caldito, y ya estoy como que sufriéndole, pero es una explosión de sabor muy agradable. Y hay quien lo come con chile, Sí, exacto. ¿no? A mordidas. Sí, Hay quien le pone solo las venas del chile. O sea, sí creo yo que aunque seamos de la misma familia, estemos en la misma casa, comemos diferente. Sí, Muy Qué bueno. divertido es el pozole. Sí, Qué divertido. Sí, es una fiesta. muy bien. Pues vamos al siguiente. Este Vamos es al pozole siguiente. blanco, ¿no? Sí. Vamos al siguiente. Pozole blanco. Bueno, recién estamos terminando del probete de pozole rojo. Puedo decir que he probado mejores pozoles,
rojos. Pero bueno, este pozole es interesante porque te lo dan ya mezclado con todo, con la carne y seguramente con otras cosas. Pero algo muy evidente es el grano, como decían ustedes hace ratito, ¿no? La descripción del grano era fantástica, ahora es como, ok, tiene grano, ¿no? Tiene maíz, al menos. Pero también lo siento muy, muy, creo que más salado de lo normal. Sí, me supo más salado, pero como artificial, fíjate. O sea, probablemente sabor, ajá, puede ser como exceso de glutamato, quizá, no sé. Sí, como saborizado, como con conservadores artificiales, porque sabe más artificial el caldo. La carne, la textura me parece buena, o sea, sí cumple con esto que se deshace y que vuelve espeso el caldo. Okay. El grano está un poco más duro que el anterior y está más cerrado, es más pequeño, pero en cuestión de sabor tiene más grasa y sí se siente este sabor como artificial, como que no es la cebolla y el ajo, ¿no? Sí, a lo mejor es polvos, ¿no? Probablemente. O algún sazonador de estos en polvo o en cubo, de estos caldos, que seguramente sí está hecho de caldo, pero han de haber colocado como ingrediente este caldo. Y sí coincido con la chef, es un grano más pequeño, no abrió todo, ¿no? Tiene cabeza. Tiene cabeza, es rojo. De notas aromáticas se percibe lo herbal. Sí, no solo la carne que seguramente es cerdo, sino que también estas notas de carne de pollo. Es picante, ¿no? Es picante, no al grado de fastidiar, pero sí es picante la salsa. Está integrada la salsa con la grasa y el caldo. Y el grano es menos crujiente que el anterior, ¿sí lo siguieron? Sí. Y está más duro, O sea, está duro, pero no crujiente. ¿No? Y es más fibroso. Como que pareciera como maíz trozado, o sea, como que, ¿no? Se queda como esa parte fibrosa, arenosa. Como un quesito que vas deshebrando. Ah, sí. Sí. Y el caldo lo sentí, ¿sí se dice caldo? ¿Sí estoy bien? Sí. Se lo percibo con más cuerpo que el anterior, ¿no? Sí. Un poco más pesado que el anterior. Yo creo que por la misma carne, por la proteína, porque en realidad el grano, yo creo que le falta un poco de cocción al grano, pero la carne cumplió con su misión. Ok. O a lo mejor también ocuparon caldo de huesos, que pues eso le da esta consistencia, ¿no? Como una emulsión gelificada. Exactamente, sí, por ahí va más o menos el caldo. Okay. Sí, está buena textura, de consistencia bien, fíjate. Me gusta porque no es así no te escurre tanto. ¿No? No es solo agua. Ajá. Sí. Exacto, no es solo agua. Como haciendo la analogía con los 3 días que duraban los 20 litros de pozole, este es día día... ¿Sí? Cero, sí, no, le falta todavía. Sí, wow. No, para que tenga una consistencia así, o sea, no debe ser tan fluido. Hasta el grano se deshace, sí. Se empieza a deshacer. Sí, de hecho, hay un truco que es mueles un poquito de grano y se lo pones al caldo también para que agarre esa consistencia. Cuerpo. Con cuerpo. Cuerpo vale, granoso. Vamos por el último de esta pequeña muestra de todas las posibilidades de pozole que existen en nuestro país, ¿no? Sí. Solo son 3 de... Vale, bueno, vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Méndez, antropólogo social, y en esta ocasión quiero hablarles sobre la perspectiva antropológica del pozole, pero no quiero remitirme hacia aquellos aspectos históricos en donde
hay registros de que se hacía el pozole con carne humana y que representaba rituales sacrificiales, sino más bien desde la perspectiva cultural actual de lo que es el pozole. El pozole es uno de los platillos típicos de México, aunque ciertamente está muy marcado hacia el centro del país. La verdad es que se ha popularizado también en otras partes de la República. El pozole tiene diversas cualidades, tiene una gran maleabilidad, porque hay pozole verde, hay pozole rojo, hay pozole que puede estar hecho con puerco, hay pozole que puede estar hecho con pollo, incluso hay pozole vegano. El pozole es un platillo mexicano que nos habla de la gran capacidad de hibridación cultural que tiene la cocina mexicana y muy específicamente este platillo. El pozole en ese sentido representa muy bien el carácter mexicano de adaptación hacia los diversos cambios. El pozole también tiene otra característica y es que es gran motivo de orgullo, como por ejemplo hablar de el pozole de Guerrero y cómo entonces una localidad puede estar representada por una pieza culinaria y de ese modo comenzarse a socializar. Y algo muy importante, hablando del pozole de Guerrero, el día de hoy tenemos en el estado de Guerrero a uno de los estados más castigados por la violencia, por los desastres naturales y también por la pobreza. Y realmente hablar entonces de que dé orgullo el pozole de Guerrero es también una carta de amor hacia ese estado, tanto de nosotros hacia el estado al sentirnos orgullosos de comer ese platillo, como también del mismo estado de Guerrero al aporte que hace a la vida nacional. El pozole es una representación de la gran diversidad, la gran pluralidad que existe en México, así como de las grandes transformaciones que está teniendo. No hay una receta única de pozole, aunque puede tener elementos básicos, tiene una gran capacidad de adaptación y eso nos hace a nosotros pues poder celebrar, poder tener un elemento que nos haga coincidir como país y por supuesto enorgullecernos de ese platillo ante los extranjeros a quienes con muchísimo gusto y desde la hospitalidad mexicana siempre invitaremos las veces que sea posible un buen plato de pozole para que se lleven un poco de México en su paladar. Bueno, ya regresamos con tercera opción de pozole, toda una sorpresa para mí, pero Vivi, cuéntanos, ¿qué sentiste ahora con el pozolito verde? Bueno, tengo que mencionar que es mi primer acercamiento al pozole verde. Siempre soy como más blanco o rojo, pero nunca verde. Y en términos de apariencia encuentro un grano de tamaño medio comparado con los otros dos que consumimos o que estamos degustando. De textura también intermedia, ¿no? No es tan crujiente como el primero, pero tampoco tan duro como el segundo. Y hablando de gustos básicos, les mencionaba que me llama mucho la atención lo amargo desde el principio. Incluso el salado salió hasta mucho después. Distrae mucho el gusto básico amargo. Y pues están estas notas herbales que la chef identificó. Si nos quieres contar de qué. Se encuentra la hoja santa, se encuentra también la hoja de aguacate y este dejo que deja la pepita verde tostada cuando ya está tostada y es un poquito amarga, ¿no? Ya sea que la encuentres al final en retrogusto o al inicio, pero yo siento que la sal queda como en medio, sí. ¿No? En cuanto a consistencia, a mi parecer, lo encuentro muy ligerito, que creo que para el ritmo citadino está bastante bien, y o sea, sí se encuentran unos tropiezos de la cuestión herbal, de la pepita, muy ligeros. Creo yo que en cuestión de textura, color, olor, el grano a mí me pareció como el mejor. Mejor. Sí. Okay.
Sí. O sea, cumple como más con los requisitos de un pozole verde. Sí. He pensado en el ideal, ¿no? Porque por eso es algo que me faltó preguntar al principio, ¿no? O sea, tu pozole ideal, ahorita regresamos al pozole ideal, ok, entonces lo consideras como algo estándar verde, porque también es mi primera experiencia con verde. El pozole verde, de hecho, es espesito, es como, no es tan líquido tu caldo, es como más espeso, como si tuvieras una mezcla del caldo del pozole combinada con pepita verde. La pepita verde es espesa, okay, ¿no? Entonces sí se vuelve un caldo un poquito más pesado. Sin llegar a mole. Sin llegar a... Pues ¿Pipián? Sí. Bueno, mole verde. ¿Pipián? No sé, no vayan a regañarse. Estamos aprendiendo. No. Por ejemplo, la pepita verde es como todo este tostado y es como el inicio del mole verde. Okay. ¿No? Si es una pepita, se queda en los pipianes. Okay. Si le vas a agregar como más ingredientes, ya pasa a ser un mole. La diferencia entre el pipián, pues es la cantidad de ingredientes. Okay. Pipiano del mole. Okay. Uh-huh. De estos tres, bueno, no sé si ya lo quieras completar. No. De estos tres, ¿cuál es el que más les gustó? En este sentido, verde, blanco o rojo. Se vale un campechano, pero no lo probamos campechano. Pero ¿cuál sería tu orden de preferencia en este caso? Mi favorito es el rojo, pero en esta ocasión sí, el verde. Okay. El verde. Blanco así como... Blanco, me encantó el maíz del blanco. Okay. Este también floreó bastante bien. Sí. Y algo importante que deben considerar es esta parte de descabezar el pozole, porque si lo descabezan puede florear bonito, ¿no? Pero si le dejan ahí la cabeza queda muy apretado y va sintiendo todas estas capas que sentimos con el rojo. Claro. ¿No? ¿Vivi? Me quedo con el blanco, sí. ¿Y el último? El verde. Yo coincido, sí. No está mal, fíjate, el verde, porque yo me esperaba otra cosa, o sea, sí me esperaba así como, pero no, o sea, está bueno. Pero capaz de que no estoy acostumbrado a la pepita, entonces sí. ¿Y se prepara igual el verde? Con chicharrón. Se le pone chicharrón. Hay restaurantes en donde te preguntan si con huevo. El verde con lleva huevo. Un huevo. No pregunté, wow. Voy a preguntar. Sí, hay quienes te ponen la pata del cerdo, hay quienes te ponen cuerito, o sea, sí es como muy diferente cómo lo consumen, cómo lo consumimos. Hay quien le pone sardina. Ese sí he visto, fíjate, con sardina. Con mole verde, con pozole verde. Wow, toda... Sí. Todo en el espectro, ¿no? ¿Qué sería un pozole normal? Vamos a empezar. Sí. ¿Qué es un pozole normal? Normal para quién. Exacto, ¿verdad? Sí, tendría que ser eso. Ajá, desde qué perspectiva, ¿no? Desde qué contexto. Porque si a mi abuela le doy un pozole así, me va a decir no. Claro. No es un pozole. ¿Tu pozole ideal cómo es? Eso, más bien, pozole ideal. Mi pozole ideal es que... Todos los ingredientes ahí, mágicamente dices, este grano va a explotar así, así... Que el grano esté floreado, que la consistencia de tu caldo también pues tenga cuerpo, que no esté totalmente líquida, ¿no? Porque si no es agua, agua tal. Tiene que llevar un tiempo de hervor, tiene que llevar su proceso. O sea, tenemos esta frase de, pues no son enchiladas, pero pues, realmente el pozole sí es tardado, ¿no? Okay. La cocina mexicana es tardada, por eso... con este avanzar hemos perdido parte de nuestros platillos porque ya no se hacen. Estamos en la velocidad, sí, ¿no? En el ritmo citadino y en la urbe, pero pues en realidad para mí el pozole, el caldo debe de ir un tanto espeso, la carne también debe de ir bien cocidita, la carne por separado, a mí me gusta por separado, y pues el pozole grande, floreado, sin cabeza. Okay. Sí, ese sería para mí ya si hay cebolla, si hay rábano, si hay, eso es como ya el lujo, el adicional, ¿no? Pero para mí un pozole
La base es esa, un buen caldo, bien fortificado, cuerpo, aroma, textura, el maíz que abra bien, que sea un maíz grande, cacahuacintle, descabezado. Sí, para mí ese sería como el ideal. ¿Y color? A mí me gusta más el rojo, pero o sea, si es blanco, si es verde, si es negro, mientras esté bien hecho, adelante. Nos faltó probar el negro. Sí, no lo encontré. ¿Tú y yo viví? ¿Tu pozole ideal? Pues ya con estas 3 experiencias confirmo que sí es blanco y con un grano grande y que haya abierto de manera completa, ¿no? Que esté amplio, con una textura no masuda, que siga dejando esta parte crujiente y pues de pollo. Perdónenme todos. No se puede comer esta. Perdónenme todos. Así. Bien. ¿Y el tuyo? Rojo, grano bien cocido, explotado, un poco salado, porque sí me gusta. No me gusta echarle sal a las cosas, entonces con que sepa salado, bien. Que pique, o sea, sí tiene que picar, si no, no es para mí. La carne también aparte, o sea, no me gusta mezclado. Prefiero yo ponerle, que no le pongo mucha carne en realidad, son como 6 hebras de carne y listo, con rábano, con cebolla, orégano y ya, y un buen plato, no lleno, pero un poquito más arriba de 3/4 porque no le pongo tantas cosas, no le pongo lechuga, no le pongo, y con unas buenas tostadas, porque no hablamos de las tostadas como tal, pero también tiene su chiste la tostada. Es que meternos ya en todos los ingredientes con los que se puede terminar un plato, decíamos, los rábanos van en rodajas, en juliana, en cuadritos, completos, ¿no? Es todo, o sea, todo un tema, todos los ingredientes extras, o bueno, no extras. Podemos aventarnos una tesis. Exactamente. Tal cual. Sí. Pues sí, en mi casa, desde siempre, los rábanos los han puesto rebanados, ¿no? O sea, redondos. Sí. Sí, también en casa. Sí, rebanaditos. Y con Coca-Cola. Con refresco con de refresco. cola, quiso decir. Con refresco, No, porque con Coca-Cola de vidrio. porque sí es pesado, o sea, o ahí entramos con los maridajes. ¿Con qué acompañamos un pozole? yo lo acompañaría con un mezcal, ¿no? Para que pueda caerme bien. O de plano con agua mineral o refresco. Sí necesitas un poco de gas, yo creo. Sí, agua sin gasificación, horchata, es que está muy jamaica. Está dulce, sí. Vino. Podría ser un vino. ¿Vino tinto, quizá? Un cabernet de aquí fuerte, pesado, para que contraste, o algo más jovencito. Por ejemplo, Sí. no sé, nunca lo he hecho, pero me gustaría, si es un pozole verde que es súper pesado, al igual sí nos podemos aventurar con un rojo o con un rosado también, porque el rosado también te da como ese frescor, ¿no? De repente, o un espumoso. Puede ser. No Pues sé. probaremos ya en otro momento pozole con vino, un buen maridaje. Pero, o sea, con lo que sí lo he probado y está fabuloso, con un mezcal. Por supuesto, Sí. tenemos aquí unos mezcalitos Sí, también, sí, por sí. si quieren cerrar. Tequila, mezcal, sí. Sí, Ok. bien. Pues, no sé, algo más que quieran agregar. Yo quiero, regresando un poco a la cocina, ¿qué es más importante para un chef o cómo hace esta jerarquía entre el platillo y el comensal? ¿A quién ponemos en el centro o cómo nos guiamos con esto, ¿no? Pues sí, ¿cómo nos guiamos? Para no dar más. Híjole, aquí te voy a ser bien honesta, bien honesta. Yo creo que depende mucho la ética del chef.
Si yo estoy haciendo un estudio por ir a investigar, por ir a revisar mis productos al productor y que todo lo que te llevo a la mesa es de primera calidad, para mí lo más importante es el producto. Yo sé que vendo pozole, pero a mi comensal yo le tengo que transmitir que esto tiene un valor, ¿no? Que le estoy consumiendo a un productor que está a tantos kilómetros de aquí, que le estoy consumiendo a una señora que se dedica, no sé, al hilado, y el mantel que le estoy poniendo es ese hilado, ¿no? O sea, darle el valor agregado al producto es nuestro trabajo. Entonces va a depender mucho del cocinero, si solo se quiere ir por dinero o si se va por esta parte de darle un valor agregado. Entonces, eso es lo que yo creo. Ok. ¿Cómo nos colaboramos entre un chef, un químico de alimentos, un ingeniero en alimentos? ¿Cómo colaboramos entre los tres? Por ejemplo, aquí en el caso de los químicos en alimentos, sí es bien importante también su labor, su conocimiento, su aportación, porque yo quiero poner un restaurante de pozoles. ¿Cómo le hago para mantener una estandarización de sabor, Exacto, de textura? Entonces sí tengo que acudir con un químico de alimentos. Sí, porque al final es materia natural, o sea, un grano, un maíz a lo mejor no sale buena cosecha o algo por ahí extraño, ¿no? Tienes que... Eso por un lado. Por otro lado, también la parte de la conservación, ¿no? ¿Cómo le hago para conservar este producto que me dure un poco más? O sea, sí sé que la refrigeración, que los buenos usos, ¿no? Las buenas prácticas, pero también hay algo que me puedan brindar para no afectar el sabor y que este plato lo pueda mantener más tiempo, ¿no? Ahí es donde entra el químico de alimentos o el ingeniero químico de alimentos, la parte del sommelier, ¿no? Oye, ¿con qué me recomiendas acompañar? ¿Qué le pongo a la carta? No le voy a poner atole, no le voy a poner pulque porque sería algo muy pesado, ¿no? Necesito cazarlo bien, ¿no? Si tú me dices aguardiente, si me dices destilados, ok, lo pongo, ¿no? Creo yo que ahí es donde nos compaginamos, cuando entendemos que no somos todólogos y que tenemos que acercarnos a las fuentes expertas, ahí es cuando se amalgama esto, ¿no? O a un diseñador de, oye, mi carta, ¿no? O sea, el plato, ¿no? También. El plato. Bueno, la cuchara, porque hay cucharas que te lastiman. Cuando las de peltre, algunas de peltre te lastiman. Entonces, siempre una buena cuchara que te deje ese, pues si resbalo bien, es bueno también, ¿no? Bueno, que lleve todo lo que necesito. Pues sí, porque estamos hablando de grano, carne, lechuga, chicharrón, todo. Pues sí, que sea lo suficientemente grande, pero que sea manipulable, ¿no? Hay una cuestión filosófica respecto al peltre de cuando consumimos el alimento con peltre. ¿El peltre qué parece? Si cerramos un poco los ojos parecieran estrellas, ¿no? Sí. Pareciera el infinito, pareciera... Y por medio de un bocado estás comiéndote el universo. Entonces, pues bueno, no sé, hay mucha filosofía dentro de la comida, ¿no? Dentro de la comensalidad, la alimentación. Y yo creo que sí, las texturas, la parte visual, la parte de diseño, sí tiene mucho que ver para generar esta experiencia. Sí, porque al final justo eso es lo que acabas de decir, es una experiencia total, o sea, no es comer y ya, o sea, es todo lo que hay alrededor, ¿no? Esta fiesta que decías de vamos a, pásame la sal, ¿no? Pásame la crema. Imagínate que no le hablas a tu tío. Ajá, y tiene la Coca-Cola, o sea, entonces sí, no, la Coca-Cola, no. Sí, no, claro, o sea, pero es eso, ¿no? Es esa mística que se pierde al final, ¿no? Porque no sé, te quedas con tu celular o estás, voy a los juegos y se van a los juegos o lo que sea y ya te quedas tú como, bueno. ¿Han comido pozole ustedes solos? O sea, ¿tienen esa imagen, igual quien nos está viendo, tienen esa imagen de comer pozoles solos? Recalentado en la noche, sí. Okay. Está bien, está bien. No, porque es lo mismo, es la misma experiencia, es como, o en mi caso, como está la comida grande,
Y ya es, ahí está la olla para el que quiera. Entonces llegas y te sirves y comes y... Ok, sí. Y la otra es, como cuánto nos tardaremos en comer un pozole. O sea, como cuánto tiempo tengo que disponer para sentarme a comer pozole. Yo creo que bien como 1 hora, hora y media, o sea, así, yéndonos leve, ¿no? Por eso estos restaurantes de cadena que te presionan y que ves a todos correr, puede tornarse un tanto desagradable, ¿no? O hay quienes prefieren comprarlo y se lo llevan a su casa a comer, ¿no? Tranquilo. Sí, porque es un plato que debes de saborear, que debes disfrutar, ¿no? O sea, si ves un entorno en donde todos están corriendo, creo yo que la parte interesante de la comensalidad se pierde, ¿no? O sea, solo comes por la necesidad, no estás comiendo porque sabe rico, porque quieres compartir la mesa con alguien, pues, cambia totalmente. Sí, toda la experiencia, ¿no? Porque yo me imaginé un plato, pero normalmente yo me como 2. Ah, ok. Pero no es así, no sé, porque me gusta, entonces es un poquito más. Y entre que platicas y... Pero es que tan solo la preparación, estimo que no es un platillo que puedas sentarte a comer en 15 minutos. No. O sea, ¿cuánto te tardas en preparar por mucha prisa que lleves y luego en consumirlo? Sí, ¿no? Yo creo que 1 hora, sí. 1 hora, hora y media en lo que echas acá la plática. Sí. Y hay que masticar el grano. Por supuesto, sí, no. Sí. Excelente. Pues creo que con esto podemos cerrar. Hay muchas cosas que podemos aquí derivar, si el maridaje, si mezcal, pero qué mezcal, si sotolo, que no sé dónde. Entonces... Nos estamos saltando también todo el proceso previo, ¿no? Por supuesto. Sí. De la nixtamalización y este descabezado. Y no lo probamos sin aguacate. O sea, aquí hay un diseño de experimentos bastante bueno. Son todas estas variables. Que decía la Ajá. Pues ahí está. Si alguien quiere tesis, ahí está la chef. Entonces podemos ayudarles. Puedo ser catador. Consumidor mejor. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Algo más que quisieras agregar, chef? Pues bueno, el tema de compartir los alimentos y el poder transmitir esto a las nuevas generaciones. Fíjate que también se comía con la tostada tal, o la tostada raspada, o la tostada azul. Pues bueno, esto también es bien importante, ¿no? Y eso pues hay que practicarlo. Claro. Hacerlo, ¿no? Comer también es hacer país. Qué padre, ¿no? Me gusta. Yo invitarles a que disfruten cada cucharada sorpresa de su pozole, ¿no? De ahora en adelante cada cucharada nos da un sabor distinto y pues rescatemos toda esta conciencia que nos está haciendo la chef al momento de sentarnos a degustar un platillo y pues que disfrutemos de nuestro México y sus sabores. Si son diestros, coman con la mano izquierda para que sean más conscientes de este sabor, de esta mezcla de sabores muy padres. Y pues yo nada más que agradecerles como siempre por su ayuda, por su contribución hacia un arte que es comer, porque es algo muy padre, hacer comunidad, hacer conciencia, experiencias, memorias. A ustedes muchas gracias por vernos. Y gracias a Raúl también. Gracias a Raúl, de veras, sí, ahí nos ha contribuido bastante su perspectiva. Y esperamos que disfruten este video. Si les gustó, denle click en like y compartan. Y si no, no digan nada, ¿vale? Nos vemos en la siguiente ocasión. Y pues vamos a cerrar nosotros con un platito personalizado de pozole. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao, chao. Gracias, Iván.